Hermanos, esta es la historia resumida y limitada de esta experiencia tan peculiar y única, la experiencia de un elemento catastrófico que destruyó toda la tierra, salvo una familia que estaba andando según la voluntad de Dios, y Dios los guardó, Dios los salvó del mal. Vemos como la maldad de entonces es la maldad de ahora. La maldad de entonces no era algo exclusivo, no era algo único de aquel momento. La maldad está ligada al corazón del hombre, Dios mismo lo dice, lo hemos oído hace un momento. La maldad está ligada desde la juventud al corazón del hombre, y eso es una constante, es una continua realidad. No ha habido ningún cambio desde entonces hasta hoy en día. En Romanos 3 se nos dice que no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ningún justo en la tierra, no hay ninguno. Esta es una constante, esa es una realidad. Y se nos dice también en Romanos 3 el por qué. Porque cuando todos pecaron, todo ser humano es injusto porque pecó. Tiene esta herencia, esta marca, desde su nacimiento. Nace con esta condición. Hemos heredado esta realidad por naturaleza humana. El pecado, tristemente, se transmite de padres a hijos, y con él su impacto. Actuar de acuerdo a aspectos no agradables por parte de Dios, la vivencia de la enfermedad, del dolor, del mal, y en última instancia de la muerte. Todo esto es propio del pecado y de su realidad presente y íntima en la sociedad de hoy en día también. El pecado está presente, la muerte está presente, la maldad está presente en cada uno de los seres humanos que hay hoy en día encima de la tierra. Y la paga del pecado es muerte, como decimos, también en Romanos se nos dice. Esta es la realidad que compete, que vive cada uno de los seres humanos. Se buscarán interpretaciones, se buscarán justificantes, se buscarán alternativas para quitar la importancia, para afrontar la realidad de la vida de otra manera, pero lo que nos dice la palabra de Dios es definitivo. Y esta es esta realidad, que el ser humano es pecador y con él la muerte la tiene como destino, como puerta final. Pero Dios nos ha dado una alternativa, nos ha dado una salida, nos ha dado algo mejor que el arca de Noé, que el arca hecha de madera, hebrea. Nos ha dado la vida, la salud, la eternidad en Él mismo, por la entrega de su Hijo amado, Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es la vida, Él es la salud, Él es la solución de Dios para el problema del ser humano. Él vino a la tierra a morir por cada uno de nosotros. Solo en Él hay salud. En Hechos 4 se nos dice así. Y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Él hay salud. En ningún otro ser, en ningún otro nombre. Solo en Él. Ni santos, ni santos muertos, santos vivos, imágenes, formas, métodos, conceptos, ideologías. No hay alternativas. Solo en Cristo Jesús hay salud y salud eterna. Pero Dios, como ocurrió en tiempos de Noé, emitió un juicio catastrófico global. También ha emitido este juicio de muerte, para aquellos que no hayan aceptado la salvación en Cristo Jesús. Aquellos que no acepten la salvación en Cristo Jesús, el sello de Dios de que la paga del pecado es muerte, entendiendo que el pecado está en cada uno, hará que la muerte se consuma. La muerte física y muerte espiritual, separación de Dios eterna. Hasta llegar al punto de que una vez superada la muerte física habrá un juicio final para cada uno de aquellos que no han aceptado la salvación en Cristo. En el juicio, en el eterno y último, el juicio del gran trono blanco, en el que Dios mismo juzgará a cada uno según sus obras. En Apocalipsis 20 se nos dice así. Apocalipsis 20, 11 y 12. Y vi un gran trono blanco, y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es la vida.
y fueron juzgados los muertos según las cosas estaban escritas en los libros, según sus obras. Sabemos que las obras naturales del hombre son obras de muerte, son obras rechazables por parte de Dios. Por tanto, tristemente aquellos que participen de ese juicio morirán. Una muerte que implicará separación definitiva de Dios por la eternidad, tristemente. Pero también aquellos que hemos aceptado la salvación en Cristo Jesús, que nos hemos entregado a Él, que hemos conocido la bondad de Dios, la gracia de Dios, tenemos un juicio por delante. Dios también nos juzgará. Será otro juicio, será ya no un juicio condenatorio, sino será un juicio galardonador, será un juicio especial, distinto. El juicio realizado en el tribunal de Cristo. En 2 de Corintios lo vemos, 2 Corintios 5:10, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho, por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo, según lo que hagamos ahora actualmente en nuestras vidas, con nuestro cuerpo, con nuestro ser, con la libertad que tenemos, pues recibiremos una cosa u otra. Madera, heno, hojarasca, algo rechazable, algo que el fuego lo quema, que no tiene continuidad, o recibiremos oro, plata, piedras preciosas, bienes de parte de Dios, trofeos maravillosos que Dios desea dar si hacemos un buen uso de nuestra libertad, un buen uso de nuestro cuerpo, de nuestras decisiones en cada momento. Entonces, sea como sea, unos para condenación, otros para galardón, según lo que hagamos en el presente, pero participaremos de un juicio futuro de parte de Dios. En definitiva, todo depende de nosotros. La salvación, el galardón. En Romanos 5:15 se nos dice también una realidad clara. Porque si por el delito de aquel uno, Adán, murieron los muchos, mucho más abundó la gracia de Dios a los muchos y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. La realidad de Jesucristo determina un aspecto u otro, la salvación y también el galardón, porque lo que hagamos lo haremos por amor al Señor. Lo que hagamos de bien, que merezca un galardón, lo haremos si nos sometemos, si nos negamos a nosotros mismos, si nos ponemos a los pies del Señor para que Él nos guíe por su voluntad, por su Espíritu Santo, a hacer lo que Él tenga bien. El Espíritu Santo gestiona la voluntad del Padre, el Hijo posibilita toda esta realidad. Por tanto, Él es la clave, el arca fue la clave para la salvación de la creación antigua. Cristo es la clave absoluta para la salvación y salud de la humanidad actual, presente. A Él debemos mirar, a Él debemos enfocar nuestra vida, nuestras intenciones, no a ninguna otra forma, como decía antes, solo a Él. Solo a Él conviene centrarnos, mirarlo, para obtener el bien y la satisfacción que tanto necesitamos. Estamos obligados, como Noé hizo, el pregonero de justicia, a pregonar las verdades de esta realidad. Que Dios nos dé fuerzas para hacerlo, nos dé ánimos para pregonar, para ser ejemplos de salvación, de salud, del plan de Dios para el hombre actual. Que Dios nos dé esta fuerza. Es un mundo contrario, complejo y contradictorio. Muchas veces el temor y la incapacidad nos embarcan. Pero pidámosle fuerzas a Dios para ser como Noé, un pregonero de justicia. Que así sea, hermanos. Me gustaría ya, para acabar, solo leer en Romanos 5, 20 y 21. Pediría a nuestros hermanos si nos lo puede leer estos dos versículos, Romanos 5, 20 y 21, para que tomemos conciencia de este hecho. Con Noé, la gracia de Dios, el regalo de Dios, vino después del aumento de la maldad, un gran aumento de maldad, hasta llegar a globalizarse, absolutamente. Se nos dice también aquí, en el Nuevo Testamento, que aumentando la maldad, la gracia será superior a ella. No esperemos, no demoremos la manifestación y la concreción de la gracia.
so pena de que la maldad en cada uno de nosotros, el pecado que tenemos aún en nosotros, sea presente. No pequemos más de la cuenta, para que la gracia de Dios sobrepuje y sea superior y se manifieste tardamente, pero de manera evidente también. Disfrutemos y gocemos de la realidad de la gracia sin que haya el detonante previo de la maldad, del pecado. Aquellos que no han aceptado a Cristo como Salvador tienen la posibilidad de hacerlo hasta que haya vida en ellos, y hasta que haya vida de salvación. Cristo vendrá a coger a su iglesia y a instituir otro tiempo en la tierra. Mientras esté la palabra de Dios, estemos en esta dispensación de la gracia, hay tiempo de salvación. La gracia es presente, está activa y está disponible. Disfrutémosla. No la tentemos, no la provoquemos, no provoquemos la de su demora ni su exagerada manifestación en función del mal previo. Seamos sensibles, dóciles y disfrutemos de manera natural y sencilla de esta gracia que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros, individual y también como congregación, como iglesia. Que así sea. Y para acabar podemos ver Romanos 5, 20 y 21. Por favor. La ley empero entró para que el pecado creciese, mas cuando el pecado creció, sobrepujó la gracia, para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna por Jesucristo, Señor nuestro.